¿Qué tan importante es la libertad para una sociedad, para un país? Bueno, este es uno de los temas que han sido el motivo del concurso de Caminos de la Libertad para la Libertad. Y en este año pasado participó uno de los autores que yo más aprecio, que más me gusta leer, que considero que es uno de los escritores mexicanos con una prosa más elegante y al mismo tiempo más importante, más interesante, es Alberto Ruiz Sánchez, quien es doctor por la Universidad de París y que desde 1988 codirige con Margarita de Orellana la editorial Artes de México. Alberto Ruiz Sánchez ha publicado 31 libros de poemas, novelas y ensayos, y el ensayo al que me estoy refiriendo es La vida democrática de la libertad. Alberto Ruiz Sánchez, gracias por tomar esta videollamada sobre el tema de la libertad. No, al contrario, Sergio, es un gusto hablar contigo siempre. Alberto, ¿por qué es tan importante la libertad? Bueno, el tema de la libertad vinculada al ejercicio de la reflexión se ha vuelto cada vez más indispensable porque con frecuencia lo olvidamos. En momentos de algidez social y política, la gente piensa sobre todo en el compromiso con una causa y sin darse cuenta de que con mucha frecuencia ese compromiso ayuda a abdicar o a claudicar de la facultad humana esencial que es la libertad. Para Hannah Arendt, dejar de reflexionar es claudicar también a la libertad. O sea, para ella, como para Montaigne, o sea, desde 1580 hasta el siglo pasado, ella murió en los 70, Ujú. ejercer la razón es un principio de libertad que hace que la libertad individual, la libertad de pensar libremente, se pueda convertir en una libertad compartida, en una libertad social. Haces una pregunta en tu ensayo, que es casi un ensayo sobre los ensayos, pero es una pregunta que es una pregunta que se han hecho los ensayistas desde, pues, de los tiempos de la Ilustración. ¿Cómo es posible que los humanos libres amen, sigan y obedezcan a un tirano? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo es posible? Sí, esa sigue siendo la gran pregunta de todos los tiempos. En gran parte porque, pues no solamente porque renacen los tiranos y renace el amor a los tiranos, sino porque este amor a los tiranos es como el suicidio, es decir, es uno de esos fenómenos humanos que nunca tiene una sola explicación, siempre confluyen varias. Y por supuesto que las personas que se han dedicado a estudiar el tema han encontrado diferentes respuestas. Es muy interesante que una de las influencias más importantes en el creador del término y del género del ensayo moderno, como lo Ujú. conocemos, que es Montaigne, Michel de una Montaigne, de sí. las mayores influencias sea Etienne de la Boétie, Ujú. que era su mejor amigo, era más joven, era muy brillante, murió joven, le heredó su biblioteca y él creó un ensayo que se llamó sobre la servidumbre voluntaria El o discurso la, sobre la servidumbre humana, ¿no? Sí. sí, o la abdicación de sí mismo. Ujú. Y él, la respuesta que él encuentra sigue siendo válida, aunque sea parcial. Él dice que la respuesta es la crueldad humana, que la gente que adora al tirano ama ejercer la misma crueldad que ejerce el tirano. Y a lo largo de los siglos sigue habiendo muchas respuestas, hasta la de la abdicación de la razón, que es la de Hannah Arendt. Hay las respuestas en medio, por supuesto, la muy famosa de Freud sobre la psicología de las masas, que tiene como antecedente a un pensador que no es tan conocido, pero que fue muy importante en su época, Gustave Le Bon, que propone la observación de que la gente cuando está en grupo hace cosas que nunca haría cuando está solo. Es decir, lo que Hannah Arendt llamará con el tiempo la horda como elemento fundamental del totalitarismo. De hecho, en el siglo XX vimos
una serie de gobiernos autoritarios, totalitarios, pero lo interesante es que todos ellos querían construir una utopía. Hitler, Mussolini, Stalin nos decían que lo que estaban haciendo era por el bien de todos, porque era la forma de construir el mundo ideal. Reflexiona sobre esto tú también en tu ensayo, cuéntanos. Sí, y lo más escalofriante es que hoy en día, en la prensa, tú te encuentras gente que justifica la presencia de un líder autoritario que tienda a el poder total, pensando que es la única salida para las crisis de la sociedad y la única salida para construir un mundo en el que haya menos pobreza, menos desigualdad, etcétera. La justificación y los argumentos de el autoritario máximo siguen existiendo, ¿no? O sea, es escalofriante ver cómo eso que François Furet llamó las ilusiones del siglo, al hablar del siglo XX, siguen renaciendo y estando vivas hoy en día aquí y en el mundo. Y lo que vemos es que a veces se cometen crímenes, crímenes de lesa humanidad por estas buenas intenciones. Y cuando los de abajo, cuando los soldados, cuando los, eh, los verdugos cometen sus crímenes, dicen, pues es que yo solamente estaba siguiendo órdenes. También reflexiona sobre ese tema. Sí, y ensayo, digamos, la reflexión, incluso el reportaje, porque empezó siendo un reportaje, es el trabajo de Hannah Arendt sobre Eichmann, el Ujú. nazi, Adolf Eichmann, eh, sí. sí, que ella fue a ver el juicio que hubo sobre él y le asombró la banalidad del personaje Ujú. y el hecho de que según su reflexión, el mal no es algo que habita como una esencia de la persona, sino que cualquiera puede ejercerlo, puesto en la circunstancia de renunciar a la razón. Sabes, es un tema que además yo mismo he explorado en mis novelas. Ujú. Mi novela Los sueños de la serpiente es sobre ese tema, ¿no? Y justamente en nombre de una utopía se puede ejercer un crimen tremendo. La misma Hannah Arendt dice, todos los grandes crímenes humanos se han hecho en nombre de un bien necesario, de algo que es necesario. Es la banalidad del mal, como la describió la propia Hannah Arendt, en el sentido de que es muy fácil cometer el mal, es muy fácil cometer los peores abusos, ¿no es así? Así es, por supuesto, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Ahí el género del ensayo se presenta como un recurso humano que nos permite aceptar la duda, aceptar, no aceptar el compromiso como la última verdad, sino cuestionarlo siempre, todo, empezando por uno mismo. No negar nada a la ligera y no aceptar nada a la ligera. Eso es un reto enorme. ¿Por qué empezaste tú a escribir ensayos? ¿Qué es lo que te llamó la atención del ensayo? ¿Y cómo defines ensayo? ¿Cómo lo distingues de otras formas de, pues no sé, de pensamiento escrito? Sí, bueno, fíjate que yo comencé a escribir ensayos hace muchos años y cuando veo en perspectiva en qué momento fue porque yo, digamos, yo estudié en la universidad en los años 70, es decir, yo estuve entre 70 y 75 preocupado por fenómenos como, por ejemplo, el monopolio del Estado en la industria del cine en México. Fue mi primer trabajo de tesis. Mm. Y a mí lo que me preocupó en ese momento es cómo el entorno cinematográfico vivía eso como una utopía y a mí me parecía un proyecto en gran parte autoritario y destructor de la misma posibilidad creativa de la industria, ¿no? Y entonces, para mí ese fue un momento que me llevó a preocuparme por las vanguardias cinematográficas, por Eisenstein y por ahí a estudiar el stalinismo y cómo los gobiernos totalitarios crean estéticas, crean, crean la posibilidad de que la gente crea que está haciendo algo positivo, ¿no? Es decir, las relaciones entre el poder y la vida creativa y la vida intelectual, para mí fue el origen de preocuparme por el ensayo. Después he continuado, digo,
una de las cosas que yo hice durante muchos años es dirigir un seminario en Canadá, en Banff, dedicado al ensayo, eh, donde el reto era muy interesante. Fíjate, una de las grandes revistas, de los grandes semanarios en Canadá, pagó para que hubiera un laboratorio experimental, donde algunos escritores pudieran presentar un ensayo, llegaran ahí y trabajar en grupo de tal manera que cuando salieran hubiera una enorme diferencia entre lo que ellos proponían y que ya era publicable y con lo que salían. Mi trabajo era para mí sencillo en el sentido de que consistía en ser extranjero, en proponerles a la gente de la mentalidad protestante el hecho de ser más personales y hacer un verdadero ensayo, porque el ensayo es algo que en la mentalidad norteamericana y anglosajona, que incluye a Canadá, no se entiende muy bien. Ellos hablan de fiction y non-fiction. Ujú. Ellos tienen el fetichismo de la verdad y no se dan cuenta de que siempre hay una persona escribiendo. Entonces, aceptar que tú eres una persona limitada escribiendo lleva a hacer ensayos mucho más personales, ¿no? Es muy enriquecedor la experiencia de poner a alguien que culturalmente no se ha enfrentado al género del ensayo a ponerlo. Y eso ayuda a pensar en lo que me preguntas, la definición de ensayo. Por ejemplo, una de mis alumnas más brillantes era una mujer que tenía una parálisis muy avanzada, solo podía mover los dedos, pero podía escribir con los dedos y eh, escribía y era muy brillante. Entonces, ella escribió un ensayo sobre los derechos de los minusválidos. Ella era la ombudswoman de los derechos de los minusválidos en todo Canadá. Y escribió un ensayo muy correcto sobre ese tema, ¿no? Y yo le dije, bueno, esto lo hiciste tú, pero lo podría hacer uno de tus ayudantes. ¿Qué es lo que tú harías que los otros no podrían hacer? Y esa es la definición del ensayo. Yo personalmente, ¿qué puedo aportar aquí que los otros no pueden aportar? Y escribí un ensayo que, mira, todavía se me enchina la piel al recordarlo. Escribí un ensayo que incluía lo anterior, pero que comenzaba describiendo la dignidad que había en poder estar de pie, describiendo una visita que había hecho a África, viendo a las personas de la tribu Masái, estos africanos erguidos con una verticalidad inmensa, y sobre la dignidad de estar de pie y sobre la belleza y la poesía que había en ver correr. Es decir, las dos cosas que ella solo podía contemplar. O sea, es interesante porque les enseñaste a estos canadienses o de otras nacionalidades, no sé, pero les enseñaste algo que tú has hecho siempre en tus ensayos, que es poner algo de ti, expresar una anécdota tuya, colocarte también en el centro. Eso es lo que hay que hacer en el ensayo. Lo hacía Montaigne de alguna forma, ¿no? Sí, y algo muy interesante es que en un momento que, por supuesto, ya había tratados doctorales con apostillas, que sería el equivalente de nuestras notas a pie de página, Ujú. él dice, no, no, eso, yo no estoy buscando una verdad, no estoy tratando de demostrar un punto. Es decir, eso es el tratado, eso es otra cosa. El ensayo es una aventura, es atreverse a dudar y pensar que yo soy como una sustancia química que se mezcla con la realidad. Y el ensayo es el producto, la mezcla de esas dos sustancias. Alberto Ruiz Sánchez, gracias por conversar conmigo, gracias por haberme permitido leer La vida democrática de la libertad. Siempre es un placer leerte. Eres uno de mis escritores favoritos, siempre lo he dicho. Gracias por todo. Eres muy generoso, Sergio. A mí me da siempre mucho gusto hablar contigo. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.